vi tu nombre en el libro de entrada y dije, tenemos un vasco suelto. El aire de manera ininterrumpida, el programa más antiguo. Ni ales naiz UPV-ko ikasle bat. Kaixo equipo, nos encontramos en Argentina, en la provincia de Entre Ríos, que está al nordeste, haciendo frontera con Uruguay. Y nos encontramos en la capital, en Paraná, que en la lengua guaraní significa pariente del mar. ¿Por qué? Porque nos encontramos en el río Paraná, que viene desde Brasil, y bueno, se llama Entre Ríos porque el Paraná se divide en varios ríos. Así que nada, empecemos. La Euskal Etxea Urrundik, que significa de lejos, me ha ofrecido el Club Deportivo Echagüe, un sitio para dormir, y me voy a quedar aquí los próximos días. Y lleva el nombre de Echagüe porque fue uno de los gobernadores aquí de Paraná. Pues tengo aquí el libro de diccionarios de apellidos vascos que me lo dejó una Euskal Etxea de Uruguay, de Carmelo. Y bueno, busquemos qué significa Echagüe. Echagüe, limítrofe de la casa. Tiene sentido porque Eche viene de casa y web no tengo ni idea. Pues si lo encontraréis, me lo decís. Y bueno, este tipo fue un gobernador aquí del Paraná, que luego su sucesor fue Urquiza, que es otro personaje muy importante aquí, que vamos a conocer en breves. Vayamos. Que una cosa os voy a decir, aquí hace un calor que me estoy yendo. Bueno, y este es el primer vídeo del canal a lo que al viaje respecta. Y sí, yo salí de Montevideo hace unos días, llegué después de 16 horas en autobús, llegué aquí a Paraná. Y antes de ir a conocer el centro, quería hablaros de un personaje muy importante para tanto la historia argentina como para la historia de Paraná y de la provincia de Entre Ríos, que es Urquiza. Urquiza también es descendiente de vascos. Vamos a ver cuál es su importancia. Entonces, ¿quién es General Justo José Urquiza? Pues fue un militar, llega a ser gobernador en el 1840 aquí de Entre Ríos. Hay que entender, en este contexto de la Argentina, que Buenos Aires era el puerto más importante, el puerto colonial más importante que tenía la Argentina. Entonces, todos los barcos que entraban y salían de la Argentina pasaban por el puerto de Buenos Aires. Es por eso que Argentina vivía separada en Buenos Aires y el resto de la Argentina. Entendemos en esta época que Rosas era el gobernador de Buenos Aires desde el 1830 hasta el 51. Y Urquiza fue gobernador de Entre Ríos, que luchó contra Rosas en el 51, ganó y es cuando unió todo el resto de la Argentina. No Buenos Aires porque siguió siendo independiente, pero sí al resto de la Argentina con una Argentina confederal. Que el primer gobernador fue Urquiza y que la capital fue Paraná. Es así como en el 1853 sale la primera constitución de esta Argentina, todavía no unificada, porque Buenos Aires nunca quiso firmar ese acuerdo. Tenemos otra fecha importante que es el 63, la batalla de Pavón, que es cuando el gobernador de Buenos Aires, que ya no era Rosas, era Mitre, y Urquiza se enfrentan. Urquiza no se presenta en la batalla, él quería ya unir a la Argentina, y es por eso por lo que en el 63 ya por fin y se unifica. Bueno, es tan importante aquí el personaje de Urquiza que toda la costanera, todo el parque grande que está en Paraná, se llama el Parque Urquiza. Pero antes de seguir explorando este parque, conozcamos ya la Euskal Etxea. Bueno, en la 1 ya estamos llegando al centro, que es este, 430. ¡Agustín! ¡Kaixo, somos dos! Ondo, ¿esta sur? Oso, Ondo, ¿cuánto tiempo? Bueno, este es Urrundik. Esta es nuestra sede de Urrundik, así que bueno, Me voy a hacer la bienvenido. ¡Kaixo! Bienvenido. Bueno, estoy frente a la familia Borrás. Sí. ¿Hace cuánto formáis el centro Urrundik? Justamente 22 años. ¿22? 22 años. La edad que tengo yo. Exactamente. ¿Por qué formáis la asociación? Bueno, fue un grupo de personas que estaban interesadas en de alguna forma agruparse para difundir toda la cultura vasca, los distintos aspectos de la cultura vasca. Buenísimo, y vosotros sois como un poco el pilar motor de Urrundik. Bueno, pues es que ricasco, familia. Bueno, bienvenido a Paraná y a Urrundik. Y vamos a ir ahora a comer algo, ¿no? Por supuesto. Sí. Vamos, pues, Aurrera. Bueno, ¿qué tal anda la familia aquí en la cocina? Esta es la cocina, exactamente. Acá estamos trabajando, preparando. Madre mía, cuántas empanadas. Oye, ¿esto de echarle azúcar a las empanadas es vuestro o...? Son de carne
dulce, porque a la carne se le agrega azúcar, entonces se la transforma en empanada de carne dulce. Es una euskal etxea muy interesante porque aparte de hacer euskaldanzas o de cocinar comida, gastronomía vasca, hacen un aporte a la cultura y al folclore argentino. Es por ello por lo que dan clases de guitarra, de folclore, y dan clases de tango. No me he podido resistir, así que vayamos a aprender un poquito. Y bueno, yo soy Sebastián Rubén Balcaza, maestro de tango, y a cualquiera que le pregunte es muy difícil que te expliquen lo que se siente, ¿viste? Porque son muchas las cosas que vos sentís bailando el tango, ¿viste? Es mi pasión el tango. Para mí estar acá es muy lindo, ¿viste? Que me cayó muy bien, digamos. El tango realmente se evolucionó mucho, ¿entendés? El tango es un baile muy machista donde el hombre domina a la mujer al 100%. Sebastián nos habla de este cambio en el tango que es positivo porque rompe esa estructura de pareja de tango heteropatriarcal que está genial. Vale, ¿podemos recrear el 8 básico que me has enseñado? Bueno, vamos a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso sería la base. Entonces, cuando se dice de improvisación, es lo que uno tiene incorporado. Todas las figuras que uno tiene incorporado, la idea es sentir la música ante todo. Entonces yo voy bailando y a mí se me vienen las figuras. Euskal Etxea, que es la radio. Bueno, pues aquí estamos con Borrás y Santiago Ermelcain. Emitimos todos los domingos desde Paraná una propuesta de radio que se llama Presencia Vasca y que hace 32 años que está en el aire de manera ininterrumpida. 32 años. 32 años. No sé si hay programa tan largo en el mundo. De la diáspora, por lo menos, el más antiguo del mundo. Un programa que empezó nuestro abuelo, nosotros somos primos. Bueno, y desde Euskal Herria se puede escuchar. Se puede escuchar por la página web de la radio, que es fmuniversidad.com. Es la radio universitaria más antigua de la ciudad, lo cual también, como siempre dice Fede, es una alegría estar en una radio universitaria, una universidad pública, que es uno de los orgullos que tenemos como argentinos. Buenísimo. Bueno, pues vayamos a conocer la radio. Vamos. Gracias por poder estar, en este caso, inusualmente entre semanas. Sí, claramente. Yo te decía recién fuera de aire, porque hace una semana que estás aquí en Paraná, qué bueno que pudiste pasar por acá antes de, y sí, un gustazo. De la despedida, ni hablar. Éxitos en lo que viene. Muchas gracias. Voy a recordar, pero vos seguramente me vas a corregir, Euska Pirata, ¿está bien? Euskal. ¿Viste que Euskal Pirata. Euskal Pirata, el canal de YouTube de Ander, donde van a poder seguir todo el relevamiento de tinte cultural, de tinte periodístico de Argentina hasta Cuba. Sí. Que vaya todo muy bien. Bueno, es que ricasco, muchas gracias. Una cosa, no sé si sois fan de los grillos, que en euskera son kilkerra, pero Paraná está repleto. O sea, me encuentro 2 o 3 cadáveres aquí abajo todos los días. ¿Qué pasa en Paraná? Bueno, y tanto bicho que hay por aquí, conozcamos un poquito más de la naturaleza de Entre Ríos. Hola, ¿vos sos el vasco? Sí, ¿tú también eres vasca? Yo soy nieta de vascos, sí. ¿Perdón, tu nombre? Graciela Ibargoyen. Graciela Ibargoyen. Sí. ¿Y trabajas aquí? Trabajo acá en el museo. Y me han dicho que esa vitrina grande es la de aquí, de la zona de Entre Ríos, ¿no? Exacto. ¿Qué es un cocodrilo? Eso sí, es un yacaré, que yacaré. Digamos, aquí se llama yacaré, es un tipo de cocodrilo, una especie de cocodrilo. ¿Esos son como avestruces? Sí, esos son ñandúes, Ñandúes. que son las grandes corredoras que tenemos aquí en la Argentina. Eso que tenemos, sí, es un armadillo, es un peludo. También hay mulitas, digamos, hay varias especies de armadillos. Y estoy viendo que hay mucha serpiente también. Sí, esta que está acá en primer plano es una yarará grande, que es una de las más venenosas, es peligrosa. Las zarigüeyas. ¿Las zarigüeyas también son entrerrianas? Sí, hay en gran parte del país y acá en Entre Ríos sí hay zarigüeyas. El museo de vida tiene 100 y pico de años. La mayoría de las colecciones son muy antiguas. Se taxidermiza únicamente cuando los ha atropellado un auto, por alguna razón se ha muerto. Mis abuelos eran guipuzcoanos, mi abuelo era de Lezo y mi abuela era de Idiazábal. Y te esperamos cuando quieras. Perfecto, es que recasco. Gracias. Bueno, Lagunok, y estamos aquí con Juan Carlos Borrás,
que es presidente de la Euskal Etxea. Nosotros estamos ubicados en lo que llamamos el Parque Urquiza y la Municipalidad de Paraná, rindiendo homenaje justamente a la figura de dos personajes muy importantes que fueron los señores Osinalde e Izaguirre, denominó Bajada de los Vascos. Ellos tenían una calera que sí, hacían la explotación de la cal. Los memoriosos recuerdan la existencia de un trinquete, una cancha de pelota. La actividad de la ciudad de Paraná estaba centrada en la parte vieja acá, que era el puerto viejo de Paraná. Y estos vascos que estaban ubicados acá marcaron presencia. Tenemos aquí unos árboles muy raros. Sí. Estos son los llamados palos borrachos. La característica que se protegen ellos mismos con unas uvas chuzas que pinchan, pero tienen una flor muy bonita. Toda esta zona es la llamada Plaza Euskadi. Ahora nosotros estamos en trabajo con la municipalidad, un proceso de recuperación para dentro del curso de este año reinaugurarla, ¿no? Porque esta construcción prevé un nuevo retoño. En este espacio físico, acá, precisamente acá, estaba el frontón. Bueno, cómo no, tenemos nuestro puestito de tortas fritas, que ya está Juan Carlos comprando. Bueno, estamos acá por disfrutar las mejores tortas fritas. Las mejores tortas fritas. ¿Cómo anda? Paraense. Sí, paranaense. Paranaense. Sí, paranaense. ¿Podés? Ay, tengo... Con la cual él quiere mostrarte. Hemos venido a Santa Fe, que es la capital de la provincia de Santa Fe. Se encuentra a unos pocos kilómetros desde Paraná, que es cruzando el río Paraná. ¿Y qué tiene diferente Santa Fe de Paraná? Pues Santa Fe ha estado siempre muy conectada a la Argentina. ¿Qué pasa? Que es la provincia de Entre Ríos, se la conoce como la Mesopotamia argentina. ¿Por qué? Porque ha sido una provincia que ha estado siempre muy aislada por el río Paraná, hasta que en 1969 se termina de construir el túnel subfluvial que pasa por debajo del río Paraná, que es uno de los pocos que existe aquí en América Latina y que lleva por nombre Raúl Uranga. ¿Y quién es Raúl Uranga? Otro vasco. Fue un gobernador de Entre Ríos entre la década de los 50 y 60 del siglo XX. Bueno, hemen aurkitu gara. Kaixo, ni ales naiz, Santa Fe, Argentinako garagardo esportatzaile nagusiena. Dices? Bai, eta han, begiratu. Hemen egiten zuten Santa Feseko garagardo berezia. Eta garagardoa egiten da Paranako urarekin. Berezia. Santa Fe topatu dozu euskal kulturan zeo zer? Hemen badaude kale eta plaza batzuk, Alberdi kalea, Igoien, Garaikotxea, aurkitu dezakegu. Sumatzen da, ezta? Bai, zerbait aurkitu da. Y bueno, con este aporte de la cultura argentina, tanto folclore, tanto música como tango, os tengo que decir que nada, ya estoy preparando las mochilas para ir para Rosario, que estaremos la semana que viene. Así que nada, bueno, vayamos a por la mochila. Y antes de nada quería deciros que muchas gracias por el vídeo, que os suscribáis si os ha interesado, porque esto es lo que voy a hacer en el canal. Voy a ir a dar a conoceros todos los demás centros que se pueden encontrar por la Argentina, y no solo en la Argentina, iremos subiendo hacia arriba poco a poco. Así que nada, bueno, suscribiros, compartid y hurren arte.